Hola amigos de Python Player, bienvenidos a nuestro tema de Python para novatos. Tenemos para hoy un tema muy necesario, muy importante, muy utilizado en muchos de los lenguajes de programación. Empecemos por decir que los tipos de datos que hemos visto hasta este momento en Python son los enteros, los flotantes, los string y valores booleanos o lógicos que solamente pueden tener true o false como definición o asignación. Para este caso entonces vamos a contar con un tipo nuevo de datos llamado listas. Las listas son solamente un conjunto de datos con características comunes. Todos hemos manejado listas en algún momento, por ejemplo listas del mercado, listas de útiles de empleados, de países asiáticos para una tarea escolar, por ejemplo, entre otras muchas. Es decir, las listas no tienen límite en cuanto a el tipo o cantidad de elementos que se puedan definir. Dicho esto, tenemos entonces cómo elaborar una lista en Python. La sintaxis es la siguiente: se requiere el nombre de una lista, como si se tratara entonces de una variable cualquiera, luego el símbolo de igual y utilizando corchetes o llaves cuadradas se contiene todos los elementos que se quiera separadas por comas. Los elementos pueden ser de cualquier tipo, incluyendo otras listas. Es una gran ventaja de este tipo de datos en Python. Tenemos algunos ejemplos para ser entonces mucho más específicos. Si tenemos una lista de frutas, entonces se supone que debe tener frutas. Para este caso entonces mango, mora, manzana y pera. Como ya hemos dicho, puede tener cualquier cantidad. Podemos tener una lista de días, entonces debe tener claramente los días de la semana. Una lista de notas puede contener números de cualquier tipo. Corresponde a este caso para las notas de un estudiante. Y como se darán cuenta, no es necesario incluir comillas cuando se trata de utilizar números. Finalmente, una lista de marcas de equipos, estas sí llevan comillas y también se puede colocar cualquier cantidad, incluyendo diferentes tipos de datos. Las listas se pueden modificar agregando o quitando elementos, entre otras operaciones. Es decir, las listas son un tipo de datos modificable, a diferencia de las cadenas de texto o string que no se pueden modificar una vez creados. ¿Para qué pueden servir las listas en Python? La respuesta es muy contundente. Permiten almacenar y manipular grandes cantidades de texto. Una lista se puede ordenar, comparar, separar, agregar, quitar, combinar o duplicar cada uno de sus elementos. Recordemos que dentro de una lista también se pueden colocar otras listas de datos. El primer tema que se debe tratar cuando se trabaja con listas es la posición de los elementos. Cada uno de los elementos contiene una posición o índice que la lista genera automática internamente. Si tenemos, por ejemplo, 4 posiciones, va a haber 4 elementos. Y lo más importante es saber en todo momento que el elemento inicial va a contener o va a estar en la posición número 0. Las listas siempre empiezan entonces con la posición 0 y a partir de allí se incrementa en una unidad. Los métodos o las acciones que podemos realizar con la lista son los siguientes. Primero que todo, obtener los elementos, es decir, acceder a cada uno de ellos. Para acceder a un elemento basta con escribir el nombre de la lista y la posición entre corchetes. Para un ejemplo entonces, el elemento inicial en la posición número 0 de la lista marcas nos devolvería la cadena ASUS, y el elemento final correspondiente a la posición 3 nos devuelve la cadena Lenovo. En este caso específico podemos acceder entonces a las demás posiciones con los índices 1 y 2. Si accedemos a una posición que no existe, por ejemplo la posición 15, Python nos genera entonces un error.
El segundo método o la operación que se puede realizar con una lista es insertar elementos. Para esto tenemos la instrucción append y se utiliza escribiendo un punto, la instrucción append, y entre paréntesis el nuevo elemento que se quiere insertar, el cual va a quedar siempre al final de la lista. Para el ejemplo, queremos agregar la cadena del a la lista de marcas, entonces utilizamos la instrucción .append y entre paréntesis del, cerrado también con comillas. Del, entonces, como hemos dicho, se va a agregar siempre al final de la lista. El siguiente método es eliminar elementos que ya no se requieren dentro de la lista. Es similar la instrucción a la que acabamos de ver, pero cambia su nombre y se utiliza remove. Con remove podemos quitar un elemento específico de la lista. Por ejemplo, si se quiere eliminar la marca HP, entonces escribe el nombre de la lista, .remove y entre paréntesis el nombre o la marca HP. Entonces HP ha sido eliminado de la lista de marcas. Finalmente, los elementos de una lista se pueden ordenar en forma ascendente o descendente. Para ordenar los elementos en forma ascendente se utiliza el método sort. Después del nombre de la lista se coloca un punto sort y ya tendríamos una lista ordenada. Una vez que se utiliza la instrucción para imprimir, podemos ver que la lista inicia con Apple en este caso, luego Asus, luego la D y luego la L, es decir, en orden alfabético. Si queremos ver la lista en orden inverso, en orden descendente, entonces se requiere el parámetro reverse asignándole el valor de true, y de esta manera entonces tendríamos la lista impresa en forma contraria. Resumiendo, amigos, entonces una lista es un grupo de datos de cualquier tipo. Una lista puede contener también otras listas, y los métodos principales de una lista son obtener los elementos a partir de su posición, append para agregar nuevos elementos al final de la lista. Con remove podemos eliminar un elemento no deseado, y finalmente sort nos permite eliminar esa lista. Bueno, amigos, en el próximo video vamos a ver la parte práctica para este tema. Muchas gracias por vernos, recuerden suscribirse si les gustó. Nos vemos en la próxima con más de Python para novatos. Hasta pronto.